sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un saludo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en este programa titulado Un mensaje para ti, que cada sábado fielmente emitimos con todos ustedes. Bueno, primeramente, por supuesto, saludar a nuestros oyentes y, como no, pues saludar al resto del equipo de Radio Luz con el que comparto este tiempo de programación cada semana. A ellos también muchas gracias por su gran aportación. Creo que es precioso lo que a veces pues los cristianos podemos hacer en una común unión en Cristo Jesús y, por supuesto, unir mi corazón y mi voluntad pues con el resto del equipo para que juntos podamos trasladar y transmitir a nuestros oyentes un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo al alma, un mensaje de aliento a aquellos que están cansados y trabajados, a aquellos que pueden hallar descanso en la palabra de Dios, en la persona de Jesucristo, un llamado a estar en el yugo con Cristo Jesús, donde aprendemos de su persona, de su mansedumbre, de su humildad y donde realmente comprendemos la ligereza y facilidad de ese yugo en la bendita gracia que obra en nuestros corazones. Estamos estudiando la epístola primera del apóstol Pablo a los Corintios y estamos iniciando un estudio en cierta manera sistemático de esta epístola. Hemos leído los primeros versículos y decidimos o concluimos juntos que sería importante pararnos a hablar un poco, a explicar un poco el significado del término del verbo llamar o de sus formas llamado, llamamiento en el Nuevo Testamento. Ese término que es en griego kaleo, kletos, klesis, kalein, son términos que indican etimológicamente en la raíz del propio significado de la palabra, pues esto que en español significa llamar o ser llamado o tener un llamado o tener un llamamiento. Hemos estado enseñando que no hablamos de una cita que se produce en la forma común
de este término. Nosotros cada día llamamos a las personas, llamamos a las cosas por su nombre. De hecho, en los primeros capítulos del libro de los comienzos, Génesis, vemos como Adán llamó por nombre a los animales, puso nombre posiblemente a muchas cosas, y en todo este proceso que originalmente la propia inteligencia de nuestro Padre en nuestra vida y en nuestros tiempos pasados, pues hoy todavía seguimos siendo un reflejo de ciertos comportamientos y conductas, porque esa humanidad de Adán también evidentemente la hemos heredado los seres humanos que nacemos de él, en cierta manera, no solamente en el sentido espiritual, sino también en el sentido físico. Por lo tanto, podemos ver que en este sentido común y normal de este verbo no es donde nosotros estamos incidiendo o enfatizando, sino realmente en la grandeza y profundidad del significado de aquel que nos llama, antes de que nosotros sencillamente tengamos en mente el iniciar o el planear nada que tenga que ver con la voluntad de Dios. Entonces, cuando damos esta connotación soberana y divina al significado de este verbo, entonces nos encontramos en una fuente de enseñanza e inspiración que nos anima a profundizar, que nos anima a meditar y a reflexionar en el significado de esta palabra para, evidentemente, deleitarnos y edificarnos y asegurar nuestras vidas en estos conceptos tan divinos y tan gloriosos de la palabra de Dios. Pablo está escribiendo una epístola que esperamos desarrollar en el tiempo y evidentemente fundamenta la razón de esta carta en quien él es por llamado. Él está diciendo, Pablo, él expone su nombre y realmente a este nombre le añade el llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Él continúa dirigiendo, primeramente se identifica su apostolado, identifica el origen de su apostolado y evidentemente da sentido a su apostolado y autoridad en virtud de aquel que le llamó, que es Dios. Y después menciona a la iglesia en el versículo 2. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. También a estos santificados, a estos apartados por llamamiento, lo dice un poquito después, llamados a ser santos, ¿sí? Y después continúa ampliando este llamado a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, evidentemente, de todos los cristianos a lo largo de todas las épocas de la Iglesia del presente siglo y evidentemente Señor también de esta Iglesia o de estos hombres que conformaban y formaban el cuerpo de Cristo en Corinto, aquellos que también habían sido llamados a ser santos, ¿sí? Por la obra santificadora del Señor. Por lo tanto, cada cristiano tiene un comienzo en Cristo. Esto puede sonar como algo, pues casi, pues hombre, es lógico, pero bueno, a veces se descuida este principio fundamental, o sea, el momento en el que nosotros fuimos separados y llamados, en el momento en el que nosotros, en nuestra condición de caídos, muertos en delitos y pecados, fuimos despertados a una información que desconocíamos en nuestra propia vida, es que éramos hijos de ira, es que éramos desobedientes, es que aún en esa condición de caídos teníamos una actividad espiritual constantemente desobediente y desafiante e insultante a la santidad del Creador, del Dios de los cielos, del Dios de la Escritura,
Entonces, cuando fuimos despertados a esta condición, cuando fuimos iluminados por la palabra, por la obra iluminadora del Espíritu Santo, cuando podemos ver nuestra condición, entonces, en ese momento, milagrosamente, y por medio de unos mecanismos difícilmente explicables, y que el propio Jesucristo, cuando estaba ante aquel maestro de la ley, un hombre doctrinalmente preparado, un hombre con una intelectualidad religiosa considerable, él no explicó el nuevo nacimiento, sino sencillamente dijo que era evidentemente como el viento, que no se veía, pero se podía ver el resultado de su soplo. Por lo tanto, este nuevo nacimiento, que lleva una connotación misteriosa, lo podemos explicar teológicamente por medio de comprender que éramos pecadores, muertos en delitos y pecados, que teníamos una condición en la cual estábamos destituidos de esta gracia y de esta gloria de Dios, y esto teológicamente nos enseña que estábamos desprovistos de justicia, que nuestra condición era depravada y de constante desobediencia, y evidentemente en un caminar espiritual dirigido al mismo infierno. Por lo tanto, la teología nos explica nuestra condición, explica de qué trata nuestra condición. La teología nos explica la justificación, nos enseña de qué trata nuestra justificación. Nosotros, por medio de esa obra regeneradora, somos despertados, se nos deposita una fe que milagrosamente nos permite arrepentirnos y nos permite aceptar la obra salvífica de Jesucristo en la cruz. Y en medio de todo este procedimiento, Dios nos constituye, nos establece como justos, como fruto de la obra y de la justicia manifestada de Dios en la persona de Cristo, quien fue puesto como propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino evidentemente también por todos los pecados de todos los hombres. Si leemos por un momento el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, evidentemente nos enseña esto en una forma absolutamente clara. Él dice evidentemente que ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de todo el conjunto veterotestamentario, se ha revelado, se ha manifestado. Es la misma palabra que usa en Romanos 1:18, cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda justicia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia el avance de la verdad. Por lo tanto, ahora se ha revelado esta justicia. Sí, una justicia que estaba en cierta manera en una connotación de misterio, estaba velada, y que únicamente podíamos verla en los tipos, en las sombras o en las profecías veterotestamentarias. Ahora, cuando podemos ver estos tipos, estas sombras, estas profecías veterotestamentarias, si no tuviéramos un Nuevo Testamento, o si realmente no se hubiera producido la humanización o encarnación de Jesucristo, nunca podríamos comprender nada de lo que ahí se nos está tratando de explicar, porque realmente su plenitud en cuanto a su significado realmente es constituida o es manifestada con la humanización de Jesucristo y consumada con su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día, junto con su glorificación, ascensión y su entronización o coronación a la diestra de la majestad en las alturas, condición en la cual Él regresará en su segunda venida, previo rapto de su iglesia, para el establecimiento del reino milenial y posteriormente el establecimiento del estado eterno de las cosas en los cielos nuevos y tierra nueva, donde los cielos que hoy vemos y la tierra que hoy vemos pasarán por fuego. Por lo tanto, entendemos que estos profetas anunciaron esta justicia, testificaron de esta justicia, pero evidentemente en una forma no clara del todo. Entonces, en la revelación progresiva del Señor, como podemos ver en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado, versículo 1, de muchas maneras, de muchas formas, a los padres por los profetas, hoy nos habla por Hijo. Sí, ahí no hay artículo, nos habla por
Hijo. Este Hijo es evidentemente la conclusión, es la plenitud y la consumación de la revelación prehablada y que progresivamente es desarrollada de Dios a través del Antiguo Testamento y que se manifiesta con claridad en el Nuevo. Entonces, estos profetas hablaron. Aquí la ley no está refiriéndose solamente a los 10 mandamientos, sino se está refiriendo a las escrituras del Viejo Testamento. Entonces, verso 21, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado esta justicia de Dios. Sí, esta justicia de Dios que tiene un mediador, que tiene un portavoz, que tiene un portador, que tiene un consumador, que tiene alguien que realmente la ejecuta, la lleva a cabo, y la lleva a cabo por medio de la entrega de su persona en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo esta justicia y comprendiendo esta justicia a la luz de la explicación divina por medio del Espíritu Santo, entonces nosotros estamos comprendiendo los mecanismos por los cuales Dios, estando muertos, nos ha llamado a esta vida. Esto me parece muy muy interesante y me podría ilustrarlo en una manera muy bonita en un capítulo después, en esta misma epístola de Pablo a los Romanos, donde nos pone el ejemplo de Abraham en cuanto a que la promesa fue anterior a la ley, que él creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15, versículo 6. Entonces nos dice y nos escribe una cosa preciosa. Dice que evidentemente la palabra, ¿no?, esa palabra dicha por Dios, como hemos estado hablando en nuestras enseñanzas acerca de este término, llamado, llamamiento, llamar, es esa palabra efectiva, ¿sí? Es esa palabra que por medio de esa acción soberana de la Escritura, evidentemente atribuye la acción segura de que todas las declaraciones de Dios son creativas y hace que exista el estado de cosas que declara que Él quiere producir. Lo hemos visto en Isaías 55:10, lo hemos visto en Génesis 1:3, lo hemos visto en Hebreos 11:3. Entonces, aquí estamos viendo esta situación. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que Pablo usa en la epístola a los Romanos esta historia, donde se promete al patriarca Abraham, al conocido padre de la fe, amigo de Dios, el padre del pueblo judío. Los propios judíos a Jesús le decían: somos hijos de Abraham. Por lo tanto, esta nación contempla a Abraham como su padre. Entonces estamos viendo a este hombre en una edad anciana, en una edad adulta. Él recibe una promesa y 25 años después es visitado en el encinar de Manré, donde él estaba en su tienda, y es hablado por medio de una clara teofanía por esos ángeles que son manifestados y que posiblemente es una manifestación de Dios antes de su encarnación en Jesucristo. Y entonces vemos que este hombre lo que está contemplando a la luz de la soberanía divina es su condición incapaz, imposibilitada de poder procrear. Podemos imaginarnos estos dos ancianos. Podemos por un momento pensar en estos dos ancianos, mirándose y tratando de comprender que por medio de una relación amorosa
iban a poder procrear, iban a poder engendrar vida. Sara iba a poder abrir su matriz. Es maravilloso ver esta fotografía, ver esta ilustración, por un momento imaginarnos la propia risa que causó a Sara. Es claramente evidencia la condición del pecador que no puede creer en las promesas de Dios si realmente no es antes iluminado. El propio Abraham, que había sido iluminado por la propia palabra, tenía la palabra dicha, como está escrito. Dios le dijo: te voy a poner por padre de muchas gentes. Y en este momento, y en esta condición, unen sus vidas y engendran a Isaac, quien, en el propósito soberano de Dios, ya estaba predestinado para ser una base fundamental de esa simiente a través de la cual bendeciría Abraham al mundo en el propósito de Dios, y de quien vendría la persona de Jesucristo después de muchas generaciones. Es una maravilla poder ver cómo todo cuadra en una forma tan exacta, cómo el propósito de Dios queda tan evidente, queda tan claro, queda tan manifestado, cómo realmente, aun a pesar del devenir de los años, aun a pesar de que pasaron muchos siglos, realmente Dios cumplió lo prometido. La palabra soberana, eficaz en la propia acción divina de quien es el que la habla, se cumple por medio de los medios que Él llama, que Él escoge y que Él destina para ser parte de su propósito, como fueron Abraham y Sara. Recordemos las palabras del evangelista Mateo, cuando nos dice en el verso 17 del capítulo 1 de su evangelio. Entonces dice: todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces vemos que este momento en el que Abraham y Sara llevan a cabo una relación marital y por medio de la cual engendran a un hijo, realmente está lleno de una acción poderosa espiritual en el propósito del llamado de Dios a nuestras vidas. Y podemos ver que en los años, que en el devenir de los siglos, que en el devenir de los tiempos, Cristo cumplió ese propósito en el cual Dios apartó y llamó a Abraham para traer a Cristo, cumpliendo la bendición que había sido dada a su simiente. Pero no olvidemos que tiempo atrás, y nos remontamos a la misma Eva, cuando realmente Dios, en el mismo huerto del Edén, donde están contemplando la miseria de su caída, donde están tapando sus órganos, en cierta manera su desnudez. Cuando hablamos de desnudez, no está hablando del torso, está hablando de las vergüenzas. Son esos órganos, son el poder ver que habían sido llamados para poder fructificar y bendecir al mundo por medio de su simiente, y ahora lo que estaban era maldiciendo al mundo, y que de su simiente lo único que vendría era condición pecaminosa, dura situación por la cual ellos mismos quisieron tapar su situación. Pero ahí mismo Dios cubrió su desnudez, ahí mismo Dios soberanamente actuó poderosamente y ya dio evidencias de esa gracia que justifica mediante fe, mostrándonos sacrificio ya con sangre presente. Y a la vez también nos enseña la gran promesa de Génesis 3:15, que evidentemente de la simiente de la mujer habría una derrota total y absoluta al enemigo, al acusador, al engañador, al tentador y al causante de la posiblemente, o mínimo, causante o que participó en esa maldad en la que Adán y Eva incurrieron. El hombre fue responsable, pero el engañador estuvo ahí. Por lo tanto,
Me encanta poder ver esto, me encanta disfrutar de la palabra de Dios, me encanta ver estas cosas y contemplar a hombres que como yo, en sus dificultades, en sus debilidades, en sus circunstancias, pudieron llevar a cabo acciones sencillas. Aquí podemos ver a Abraham y a Sara teniendo una sencilla relación marital. Y por medio de esa acción engendrar un hijo. Recordamos que previamente trataron de hacerlo por medio de sus ideas y usaron a la esclava Agar, de quien Abraham fue padre de Ismael. Sí, pero eso no era el propósito soberano de Dios. En cuanto a la promesa de la simiente, evidentemente. Dios tuvo un propósito para esa mujer. Dios se reveló a esa mujer en el pozo del viviente que todo lo ve. Ella pudo contemplar también otra teofanía, otra cristofanía, otra manifestación del ángel de Jehová. Una manifestación de Dios antes de su encarnación en la persona de Jesucristo. Entonces, qué precioso es ver cuando aquí en esta acción sencilla, pero llena de fe, porque la fe es depositada en el corazón, como he dicho antes, esta justicia que es manifestada, es revelada al corazón, y nosotros podemos comprender y podemos ver nuestra condición caída, nuestra condición imposibilitada como Abraham y Sara, y a la vez poder ver la justicia expresada de Dios en la persona de Jesucristo y creerla, saber que esa es la única esperanza, toda nuestra cobertura, toda nuestra posibilidad. Y entonces cuando estamos hablando, como estamos diciendo de yo, Pablo, apóstol, llamado apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santificados, llamados a ser santos, cuando podemos ver nuestro comienzo, cuando podemos ver a nuestro inicio, a nuestro punto de partida, entonces podemos comprender que hemos sido llamados y que hemos sido traídos a esta existencia por medio de una acción soberana, cuando nosotros no estábamos ni planeando, ni preparando, ni disponiendo, ni buscando esta vida. Claramente el apóstol nos enseña en cuanto a la condición depravada del hombre que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios en los seres humanos que provienen de la raza caída de Adán. Por lo tanto, queridos oyentes, reflexionen sobre esto, disfruten de estas verdades y puedan ver y comprender el milagro, donde claramente nos enseña que esta justicia que Cristo manifestó, que Cristo fue el mediador, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres pueden ser salvos, porque hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No importa la condición, no importa la cultura, no importa la procedencia y el nacimiento, todos los seres humanos provienen de Adán, y en Adán todos hemos caído, y en Adán todos hemos pecado, y en Adán todos hemos desobedecido, y en Adán todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en esta condición, solo en esta condición, podemos aceptar que el llamado soberano que sopla sobre nuestras vidas, ese viento divino que nos enseña quiénes somos, cómo estamos sin Cristo delante de Dios, que nos muestra la justicia de Cristo manifestada y testificada por la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, permite que nuestro corazón se arrepienta, se llena de fe, acepte el sacrificio de Jesús, que lave sus pecados por medio de esta sangre y que pueda presentarse a través del Hijo delante de Dios y ser declarado justo. De esto trata la justificación. De esto trata la redención. De esto trata la santificación. Todo es en virtud a esta sangre por medio de la cual Dios se hizo propicio a nosotros. 2 Corintios 5:19, porque en Cristo Dios estaba reconciliando
consigo al mundo. Sí, no teniendo en cuenta nuestras maldades, porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, y concluimos unos versículos antes, en el 17, dice claramente: el que está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo viejo pasó y todo aquí es hecho nuevo. Entonces dice: siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención, mediante la obra que llevó a cabo Cristo en favor de nosotros en la cruz del Calvario, donde nos compró y nos libertó de la condición de esclavos, a quien Dios, el Dios Padre, la primera persona de la Trinidad de Dios, estableció como propiciación, o sea, como acción favorable, como el que puede apaciguar la ira, el que realmente por medio de su expiación, o sea, el derramamiento de su sangre, siendo él la víctima, él puede ponernos en paz con Dios. El propio apóstol nos enseña que ahora mismo, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice: a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando estamos contemplando esta palabra, llamado, santificado, y la estamos dirigiendo al significado que tienen nuestros corazones, tenemos que gozarnos y contemplar nuestra existencia antes de haber sido llamados y aceptar que la obra únicamente es de gracia. Y evidentemente, como Abraham, poder gozarnos y contemplar que por medio de ese despertar espiritual podemos producir frutos dignos de su justicia, frutos de arrepentimiento, frutos que glorifican a Dios, vidas que honran la persona de Dios a través de Jesucristo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa.